Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para la gloria de Dios hemos venido estudiando los pactos de Dios para nuestro entendimiento acerca del trato que Dios desea tener con la humanidad. Hemos estudiado el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto sacerdotal y el pacto davídico. Después de haber estudiado todos esos pactos, creo que es evidente que los pactos funcionan juntos. El pacto abrahámico promete que la justicia vendrá a través de la fe, como dice en Gálatas 3:6. Abraham creyó y le fue contado por justicia. El pacto davídico promete que un rey eterno vendrá de la línea de David, porque Dios le dijo a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino será estable eternamente. En 2 de Samuel 7, versículo 16. El pacto mosaico existe para mostrarnos nuestra incapacidad para obedecer, de modo que sepamos recurrir a Dios por misericordia. Por eso Gálatas 3, versículos 24 y 25, dicen: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Surgieron problemas con el pacto mosaico, porque el pueblo de Israel no pudo seguir la ley. Sus corazones estaban constantemente apartándose de Dios y violando la ley. Pablo nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, y esa es la razón por la que se profetizó un nuevo pacto, un pacto en el cual Dios mismo, por medio de la persona de Jesucristo, cumpliría los requisitos de la ley y le daría a la humanidad la capacidad de seguirlo en amor y obediencia. Vayamos a dos pasajes en el Antiguo Testamento y luego entramos un poco más de lleno en el estudio. El primer pasaje se encuentra en Jeremías 31, versículos 31 al 34, que dicen así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El segundo pasaje se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, y son los versículos 26 al 28, que dicen así: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor, y te pedimos que nos guíes en este estudio acompañándonos con tu Santo Espíritu. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Cuando Dios pactó con Abraham, Dios le prometió muchos descendientes y una gran nación que vendría después de él. Su nación y él serían el medio de bendiciones al mundo, según se nos dice en Génesis 12. Luego, en el pacto davídico, Dios prometió un linaje real, es decir, una dinastía real a partir de David que reinaría sobre Israel y la tierra. Pero entre estos dos pactos hubieron otros pactos, uno de ellos siendo el pacto mosaico, que incluía la ley y el sistema de sacrificios. Lo que Dios buscaba por medio de ese pacto, bueno, en realidad por medio de todos los pactos, pero en especial del pacto mosaico, era que el pueblo obedeciera y permaneciera fiel a él, que lo conocieran y reconocieran como su único Dios,
el Dios de sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. En el Antiguo Testamento se requerían sacrificios de sangre para la limpieza y expiación cuando se violaba la ley. La salvación y la buena relación con Dios se producía mediante la fe expresada por la obediencia a su ley y a su sistema de sacrificios. Estos tenían tres propósitos. Le enseñaban al pueblo la gravedad del pecado. El pecado separaba a los pecadores del Dios Santo y podían reconciliarse con Dios y encontrar perdón solo mediante el derramamiento de sangre de un animal. Segundo, proporcionaban un camino para que Israel llegara a Dios por la fe, la obediencia y el amor. Y tercero, prefiguraban el perfecto sacrificio de Cristo por los pecados de la raza humana. Dios proclamó el pacto mosaico, que es el primer pacto en referencia al nuevo pacto, como defectuoso debido a la incapacidad de la gente de cumplir con su parte del trato. Debido a que su amor y su promesa a Abraham reemplazaron las demandas del pacto mosaico, Dios eliminó el antiguo pacto e hizo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, como se nos dice en Hebreos 8, versículos 8 al 13, que son una cita de las palabras del profeta Jeremías que leímos anteriormente. Pero el autor de la carta a los Hebreos termina diciendo en el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dios contrastó el nuevo pacto con el pacto mosaico, en el que el nuevo pacto no era como el pacto hecho con el pueblo en el Éxodo. El primer pacto era condicional, irrevocable, e Israel lo quebrantó constantemente. Dios fue fiel a su pacto, pero Israel no. Las palabras de la ley fueron escritas en 2 tablas que representaban el corazón de piedra del pueblo israelita. Pero Dios dice por medio del profeta Ezequiel que en su nuevo pacto él cambiaría el corazón de piedra por uno de carne. Y por medio de Jeremías nos dice que las palabras de su ley estarían escritas en los corazones. El pueblo con el que Dios pactaría el nuevo pacto obedecería su ley de todo corazón y no necesitarían ser obligados por una amenaza externa. La obediencia sería interna y todos los que participaran en este pacto reconocerían a Dios y lo obedecerían. Un nuevo corazón es el centro del nuevo pacto. La ley de Dios es santa, justa y buena, pero no capacitaba al pueblo para obedecer. Pero el nuevo pacto faculta al pueblo a servirle con amor, porque según leemos en Ezequiel 36, 26, 27, el nuevo pacto incluye la residencia del Espíritu Santo, cuyos rasgos redemptores se hicieron efectivos el primer día de Pentecostés después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dentro del creyente. ¿Cuáles son las promesas del nuevo pacto? El pacto tiene bendiciones espirituales y físicas como un nuevo corazón, la residencia del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Pero el pacto también incluye bendiciones nacionales y materiales para el pueblo de Israel, como un Israel unido y restaurado en la tierra prometida, la reedificación de Jerusalén y la prosperidad material para Israel, según leemos en Isaías 61:8, Jeremías 32:41 y Ezequiel 34, versículos 25 al 27. En el nuevo pacto, Dios se olvidaría de los pecados de las personas, sería misericordioso, pondría la ley en sus mentes y la escribiría en sus corazones. Esto no sucedía en el primer pacto, porque aunque Dios estableció un sistema expiatorio, los pecados no eran borrados permanentemente, solamente temporalmente. El contexto histórico del nuevo pacto era que Judá estaba pasando por un periodo de apostasía. El profeta Jeremías le advirtió a Judá del inminente juicio sobre el pueblo por no haber guardado las condiciones del pacto mosaico. Aunque para Dios todos los pecados son de igual gravedad, para nuestros ojos los pecados del pueblo de Israel eran cada vez peores. Judá había elegido seguir el ejemplo del reino del norte, Israel,
el cual ya había sido enjuiciado por Dios, y se habían entregado a la perversidad, idolatría, politeísmo, lo cual resultó en una falta de compromiso con Dios y con su ley. El sistema de sacrificios que Dios estableció tenía el propósito de que los pecados del pueblo fuesen perdonados, pero no olvidados. La segunda promesa que vemos es que el Espíritu de Dios tendría su morada en los creyentes. Y esto marca una gran diferencia en el hombre. ¿Por qué? Para eso veamos las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan. En Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra utilizada aquí en el griego para consolador es paracletos. El paracletos es alguien llamado a estar a tu lado con el fin de acompañarte, guiarte, instruirte, aconsejarte y corregirte. Y este paracletos es el Espíritu Santo y es necesario en el creyente para todas esas cosas, porque sin la ayuda de Dios seríamos igualitos al pueblo de Israel que estaban muertos espiritualmente hablando. La obra del Espíritu Santo fue descrita por Jesús y la encontramos en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 16, donde podemos leer comenzando en el versículo 5 hasta el versículo 15, y dicen así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador y es nuestro santificador. Él ha venido a santificarnos, y porque somos santificados obedecemos a Dios y sus mandamientos. Esa es la manera en que demostramos amor hacia Dios. El pueblo israelita no obedeció a Dios, por lo tanto no demostró amor hacia Él. La ley estaba escrita en tablas y luego en rollos. Cada rey que se sentaba en el trono debía escribir una copia del libro de la ley, pero la ley no se quedaba en sus mentes ni en sus corazones. Lo cual nos trae a la tercera promesa. Dios daría un nuevo corazón. Dios dijo que Él cambiaría el corazón de piedra del pueblo por uno de carne. Una piedra obviamente es dura, es un objeto sólido de mucha resistencia y durabilidad. Se necesita mucha fuerza y presión para penetrar una piedra. Las piedras son uno de los objetos más fuertes que encontramos en la creación de Dios. Esa es una de las razones por la que los científicos las estudian, porque ellas guardan evidencia de los sucesos naturales como la creación de nuestro planeta, como el diluvio, etc. Y es así como Dios describe el corazón de su pueblo, Israel. Duro, impenetrable, inmovible, pero en un corazón de carne. La ley de Dios puede penetrar mucho más fácilmente. Los sentimientos son maleables a la manera que Dios desea que el hombre sienta y se enamore de Él y de su ley, porque por medio de la guianza del Espíritu Santo, la palabra tiene un efecto mejor y mayor. Ahora, Jeremías y Ezequiel hablaron de un nuevo pacto. Pero ¿qué es este nuevo pacto? El nuevo pacto es el pacto de gracia prometido en el pacto abrahámico, anunciado por los profetas e inaugurado por la obra de Cristo al derramar su sangre en la cruz.
El pasaje clave del Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Pacto se encuentra en Jeremías 31, versículos 31 al 34, que ya leímos, pero siendo el corazón de este nuevo pacto, leámoslo una vez más. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jehová está pactando una vez más con la casa de Israel y de Judá. Él no se ha olvidado de ellos. Y dice en el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pacto que Jehová hizo con sus antepasados en el desierto fue la ley que escribió en las tablas, fue la ley que ellos tenían que memorizar, fue la ley que ellos tenían que vivir. Y sin embargo, Él está diciendo, este nuevo pacto no será de esta manera. ¿Por qué? Porque la ley no estará escrita en tablas. La ley estará escrita en sus corazones. Continúa la profecía diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. Este era el propósito de Dios, hacer esa promesa con Abraham. Este era el propósito de Dios, enviar a Moisés y rescatar a su pueblo de la mano de Egipto. Que ellos guardaran sus mandamientos, que lo conocieran y reconocieran como el Dios de ellos, y que ellos se reconocieran como su pueblo. Versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este versículo 34 del capítulo 31 de Jeremías, dice que no tendremos que ir a donde las personas a decirle, déjame presentarte a Jesús. Porque ellos ya lo conocerán. Ellos ya conocerán de Él. Nuestra labor como evangelistas ya estará hecho, porque Dios se encargará de que en este nuevo pacto todos conozcan a Jesús. La iglesia tiene esa responsabilidad de ir y predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, presentándoles esa opción de que vengan a Jesucristo, para que de esta manera todos conozcan a nuestro Señor y Salvador. Porque continúa diciendo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es precisamente lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él hizo que el Padre se olvidara de nuestros pecados al tomar nuestro lugar en la cruz. El nuevo pacto es incondicional e inquebrantable porque depende de forma completa de la obra de Cristo y no de la obra de los hombres. Es por los méritos de Cristo en la cruz que recibimos las bendiciones, no por algún mérito nuestro. El ser humano fue incapaz de cumplir con los pactos anteriores, pero Dios es misericordioso y en su gracia mantuvo sus promesas. Y nos preguntaremos, ¿qué es lo que hace a este pacto tan diferente y especial? Bueno, en el nuevo pacto Dios trata de manera definitiva con la incapacidad de su pueblo para guardar el pacto, al hacer las promesas de que la ley estará escrita en su corazón, de que sus pecados serían perdonados y que reconocerían a su Salvador por medio de la residencia del Espíritu Santo en ellos. En varias ocasiones he mencionado que Dios estableció un sistema expiatorio para el perdón del pueblo y que este sistema era para un perdón temporal. Y es por esto que vemos que el elemento más importante del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Bajo el nuevo pacto, Jesucristo proporcionó su propio cuerpo en la cruz como un sacrificio que purificaría de una vez para siempre a aquellos que tenían fe. Porque como se nos dice en Hebreos 10, 10 y 14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre
a los santificados. El sacrificio de Cristo es mejor que los sacrificios del antiguo pacto porque fue un sacrificio voluntario y obediente de una persona justa en vez del sacrificio involuntario de un animal. El sacrificio y el cumplimiento de la voluntad de Dios por parte de Jesús fueron perfectos y abrieron el camino al perdón, a la reconciliación y a la santificación. Así que lo que debemos entender es que Dios está prometiendo librar a su pueblo de la condenación y la esclavitud del pecado para que ande en vida nueva. El pueblo ya no andaría bajo el yugo de la ley que los condena, sino que obedecería todos los mandamientos de la ley de Dios por la fe, igual que la fe que demostró Abraham. No es por un sistema de ritos y ceremonias que obtenemos vida eterna. Bien lo dijo Pablo en el primer capítulo de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El pueblo israelita no glorificó a Dios después de haberlo conocido. Después de ver las proezas y maravillas que Él hizo delante de sus ojos, ellos no supieron agradecerle. ¿Por qué? Porque sus corazones eran de piedra. Cuando Jesús estuvo entre ellos, Él fue Emmanuel, y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque creyéndose sabios, se hicieron necios. Estaban tan entregados a su ceguera espiritual que no pudieron ver la luz enfrente de ellos. Dios no tenía que crear un nuevo pacto, pero Él es sumamente misericordioso, y en vez de condenar a su pueblo al igual que al resto de la humanidad, Dios dijo que establecería un nuevo pacto, uno que Él consideró mucho mejor, porque en este nuevo pacto todas las cosas serían reconciliadas en su Hijo Jesús, y es por sus méritos que somos nosotros perdonados. Jesús, la noche en que fue arrestado, cenó con sus discípulos e inauguró el nuevo pacto. Mateo, en el capítulo 26, versículos 26 al 28 de su evangelio, nos dice del evento o de las palabras de Jesús cuando anunció su nuevo pacto a los discípulos. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Debe haber suma solemnidad y reverencia cuando participamos de la Santa Cena, porque no es en cualquier mesa que estamos sentados. Es en la mesa del Señor quien nos ha invitado a participar de ella. No es cualquier ceremonia que estamos celebrando, sino que estamos celebrando y recordando el evento más importante de la historia de la humanidad. Estamos celebrando que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6 al 11. Jesús instituyó el nuevo pacto, y su ministerio celestial es muy superior al de los sacerdotes terrenales del Antiguo Testamento. El nuevo pacto es acuerdo, es promesa, es última voluntad y testamento, y la declaración del propósito de conceder gracia y bendición divina a los que respondan a Dios con fe obediente. Es un pacto de promesas para los que por fe aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, reciben sus promesas y se entregan a Él. Ahora que el nuevo pacto está vigente, podemos recibir el don de la salvación y la presencia del Espíritu Santo libremente, sin pago, como se nos dice en Efesios 2, versículos 8 al 9. Todos los que tienen sed son bienvenidos a venir al agua, y el que no tiene dinero para pagar se anima a comprar vino y leche sin precio, como se nos dice en Isaías 55, versículos 1 al 3.
Isaías habla del constante amor por David junto con esta promesa. Y el nuevo pacto en la sangre de Jesús, el Rey eterno, proporciona la redención del pecado y la libertad del pacto mosaico, como se nos dice en Hebreos 9, versículos 13 al 15. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, como se nos dice en Romanos 6, 23. Y si usted aún no tiene esa relación íntima con Jesús, no espere un momento más y repita esta oración conmigo. Señor, he vivido demasiado tiempo apartado de ti. He escuchado tu llamado y me he visto en el espejo de tus escrituras como lo que realmente soy, un pecador condenado a muerte. Pero tu palabra me dice que con solo aceptarte a ti como mi único y exclusivo Salvador, yo puedo ser salvo, porque tú, sin haber cometido pecado alguno, tomaste mi lugar y moriste en la cruz del Calvario para que mis pecados fuesen perdonados. Señor, 3 días después resucitaste y ahora estás en la derecha del Padre, listo para ser mi abogado. Señor, te necesito en mi vida. Apártame de todo mal, porque quiero ser una nueva criatura en ti. Quiero ser santo, porque tú eres santo, santo, santo. Y hoy muero para ti, porque desde el día de hoy quiero vivir para ti. Séllame con tu Santo Espíritu, porque quiero que todos sepan que te pertenezco. En conclusión, el estudio de los pactos es necesario para entender el desarrollo progresivo de la historia redentora, la unidad de las Escrituras y la esencia de la obra de Cristo. Y yo espero que por medio de este estudio no solamente hayan ampliado su conocimiento de los pactos, sino que también hayan abierto su deseo de escudriñar las Escrituras mucho más profundamente. Dios Todopoderoso, gracias por acompañarnos en este estudio. Gracias por guiarnos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este registro, mi Señor, tan bello de tus pensamientos. Bendice a cada uno de aquellos oyentes de Enamorándonos de la Palabra que ya tienen una relación contigo, pero bendice también a aquellos que están buscando de ti y que aún no han establecido esa relación contigo. Señor, cuida de cada uno de ellos, cuida de sus hogares, cuida de su entrada y de su salida, y mira las peticiones que ellos tienen guardadas en sus corazones, y ayúdalos, mi Señor, con cada una de ellas. Esto te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.